¿Entendido? Bien. A ver, esta vez el resumen va a ser mucho más corto, no me voy a explicar mucho porque es literalmente cómo la comprensión lectora aplica las preguntas y cómo estas preguntas son puestas en la prueba de selección universitaria, en antigua prueba de selección universitaria, actual prueba de admisión para la educación superior. Nos dimos, les expliqué la semana pasada de que era un proceso doble en donde habían técnicas que uno podía desarrollar para poder entender cómo funcionan estas preguntas y también había un paso extra que era una parte del manejo y la práctica comunicativa en cuanto a la lectura, la comprensión y el darse el tiempo de entender los textos que ustedes puedan leer. Pero en este caso, lo que vimos en la clase anterior, vimos qué tipo de preguntas se podían hacer y cuáles eran los mecanismos para encontrar estas respuestas. Lo resumiré de la siguiente manera. La primera forma de poder analizar un texto es viendo qué tipo de texto es el que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Es un texto que nos intenta informar de algo o es un texto que intenta cambiarnos de una situación, es decir, intenta modificar nuestra conducta? ¿O es un texto que solamente está referido a exponer cierto tipo de cosas o describir cierto tipo de cosas? Nosotros cuando lo vimos en su momento en la clase, el texto expositivo, es decir, el que da la información a la persona, era un texto que podía o describir una cosa o narrar o contar una historia o un hecho. En ambos casos, si en un momento el texto es más descriptivo, es decir, que cuando yo lo intento leer no avanza el tiempo dentro de la lectura y más bien solamente se detienen las características que tiene ¿cómo se llama? La cosa que se está analizando, podemos detectarlo como un texto de carácter descriptivo. En cambio, si nos va contando un hecho secuencial que va de A B, a C y a D, estamos ante un texto de puramente narración expositiva. En cambio, los textos argumentativos nosotros los entendimos como el quién puede influir sobre el otro. Es decir, el emisor, como intenta influir sobre nosotros, va a dar una idea general como concepto de lo que quiere que hagamos y esta la va a ir reforzando con datos, hechos o elementos que van a reforzar a esta idea, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo en este tipo de preguntas? Los tipos de preguntas en estos textos normalmente pueden ser explícitas, es decir, que es una información que está en el texto que hay que tomarla y depositarla en las respuestas, o habrá que analizarla dentro de los parámetros que nos dan. Es decir, nos dan información y nosotros tenemos que hacer un proceso de análisis de esta información para poder llevar a cabo. La más fácil de entender son las preguntas que se dice del se reafirma o se dice, porque son preguntas que son directas. Es decir, si el texto no lo dice, no es correcto. Las otras preguntas normalmente empiezan con la intención o el propósito de algo. Es decir, las cosas para qué funcionan dentro de este texto. ¿Qué es lo que yo busco hacer con este tipo de información? Quiero reforzar una idea, quiero mostrar una característica de una idea, quiero refutar la idea, quiero mostrar otras posibilidades. Eso es normalmente lo que se puede dar. Eh, Cuando se pregunta por una cosa con el propósito de nombrar a alguien. O sea, por ejemplo, cuando una pregunta dice, se nombra tal cosa con el propósito de, normalmente se venía con cosas de desarrollar, ejemplificar, argumentar o comparar ideas. Y las últimas preguntas, que son mucho más difíciles porque necesitan un proceso mental adicional, son las preguntas de análisis, que es literalmente tomar información o pistas que nos da el texto y reconstruir algo que no aparece en el texto, pero es una posibilidad plausible. Es decir, es algo que puede que sea verdad, aunque no lo diga el texto directamente, podemos determinar que es algo que puede pasar. ¿Ya? Ahora,
Lo otro que también les expliqué en la clase anterior es que para poder llevar a cabo este análisis y no fundirnos el cerebro en medio del proceso, nosotros tenemos que tomar especial énfasis en las unidades medias que contienen a un texto, que se llaman párrafos. El párrafo va desde la primera letra del enunciado hasta el primer punto y aparte que contenga. Toda esa estructura se le considera un párrafo. En los párrafos, la intención que se muestra ahí en estos pueden ser muy diversas, pero cada uno de ellos tiene un rol a cumplir, ya sea mostrar una idea general de todo el texto o ser una especie de elemento ejemplificador, una comparación, una justificación o dar detalles más específicos sobre un tema. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos párrafos, todos estos párrafos siguen siempre la misma lógica. El párrafo se conforma con una idea que es dominante, una idea núcleo, que si yo la extrajera del párrafo, el párrafo deja de tener sentido, y a esa idea la llamamos la idea principal, y todas las ideas que hablan sobre esta idea principal, que son el condimento, le dan el sabor, el matiz que necesita la idea principal para poder darse a entender de manera correcta. En ese caso, cuando nosotros tenemos que analizar estas unidades, lo primero que hacemos siempre es encontrar la idea principal dentro de estos. ¿Dónde se localizan? Pues en los textos expositivos, normalmente la gran mayoría de las en la parte superior del párrafo o en la parte inferior del párrafo. Cuando está en la parte superior, la intención del emisor es mostrarnos lo que nos quiere decir y explicar el por qué nos está diciendo esto. En cambio, si lo que dicen en la parte superior no tiene sentido, pero en la parte final pueden llegar a una conclusión, en ese caso lo que quiere hacer el emisor es primero mostrarnos los hechos y que nosotros lleguemos a una conclusión plausible mientras navegamos por estos hechos. En la primera forma se llama una estructura analizante y en la segunda forma tenemos una estructura sintetizante, porque viene a resumir lo que hemos entendido. Y a veces el emisor, cuando quiere dejar bien en claro lo que está haciendo, normalmente puede poner información importante en la parte superior como en la parte inferior. En esos casos son situaciones de párrafos encuadrados. Encuadrados. ¿Por qué se le dice encuadrado? Porque es literalmente un cuadro. Es como si uno tomara la idea de aquí, la idea de abajo, y es como si formara un pequeño cuadro. Por eso se le dice así. La Una vez que analizamos las funciones de los párrafos de cada uno, dentro de cada texto, estos de manera macro tienen también funciones entre sí. Y eso es lo que nosotros vimos en su momento en lo que era discurso expositivo, que los párrafos pueden tener funciones de mostrar un problema y mostrar una posible solución, mostrar un hecho y mostrar el por qué se generó, o mostrar los efectos de algo y explicar el por qué se generó, dar una enumeración de elementos que se van coordinando, ejemplificación de una situación, ser el inicio o el que abre un tema o ser la conclusión de un tema, ¿ya? En todas estas siempre hay que tener el mismo procedimiento en claro. Leer el párrafo en completo, extraer la idea principal y luego ver los hechos más interesantes o más importantes que le dé relevancia al texto dentro del párrafo. Para eso usaremos las dos técnicas que yo les enseñé. La primera, el subrayado comprensivo, es decir, destacar las partes importantes que ustedes tienen en el texto como una guía para poder después analizar con las preguntas y una mirada rápida a las cosas que son importantes o que constituyen el texto. No sirve de nada rayar toda la hoja si no le van a dar un valor, un sentido. Por lo tanto, el subrayado normalmente se tiene que dejar como consejo para ustedes que primero busque la idea de qué se trata el texto y más adelante destaquen cosas o hechos que sean relevantes dentro de la lectura, algo que les llame la atención, algo a lo que se le dé énfasis
o que sea interesante dentro de lo que se está diciendo. Todos esos tipos de elementos destacables pueden ser ideas secundarias que sean preguntadas más adelante. Eh, Aquí se dicen los métodos de una manera más grandilocuente, es decir, de la manera metódica y lógica, como si fuera una receta para un panqueque. Y después tenemos cómo se resuelve esto. Ahora, también es importante dentro de lo que es el tema de los párrafos, es el usar el espacio que hay entre las letras y el espacio que se deja entre la hoja. ¿Para qué se puede utilizar este espacio? Para dejar anotaciones. Ustedes saben de que la herramienta normalmente de Word o de algunos libros importantes, ustedes se dan cuenta de que hay numeritos con comentarios o con elementos que están normalmente en un lateral como información importante. Ese tipo de técnicas para poder eh, llevar las cosas importantes que esté usando el párrafo, les va a ayudar bastante para que cuando tengan que revisar qué les preguntan, ustedes pueden entender en una manera simple, rápida y efectiva los elementos necesarios para poder responder esta pregunta. ¿Qué se utiliza normalmente en el lateral para escribir? El tipo de texto, el tipo de función que hace el párrafo dentro del propio párrafo, la función que hace el párrafo con los otros párrafos y algún hecho o elemento importante dentro de la configuración de inicio, desarrollo o conclusión de un texto. Bien, más adelante, como se dan cuenta aquí, los textos expositivos, porque estamos resumiendo lo mismo que hemos visto en las clases anteriores, como pretenden informar, siempre adoptan una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Eh, en el método normalmente eso se le llama comentario, porque es un párrafo o un hecho que está tan aislado dentro del texto expositivo que no contamina con argumentos el resto del texto, sino que está como en una burbuja sostenido en el aislamiento total, podemos llamarle que es la parte argumentativa de un texto expositivo. Normalmente se utilizan hechos como la ejemplificación, la comparación, la clasificación y la definición de cosas, porque el comentario dentro del texto expositivo es solamente la opinión del emisor de manera reducida. En un texto argumentativo, en cambio, este tipo de cosas no está encapsulada, sino que literalmente con- eh, se propagan a través de todo el texto, porque el texto cambia la funcionalidad de querer informar a querer convencer, y por lo tanto usaré técnicas argumentativas más avanzadas para poder llegar a esta conclusión. Los recursos que normalmente se utilizan para exponer son la definición, la clasificación y la comparación y ejemplificación. Los textos secuenciales, en cambio, que son los más simples de entender, son los textos que van uno seguido del otro. Es decir, se plantean hechos o circunstancias que van ligadas, causa y efecto o secuencialidad temporal entre ellos. Si yo quiero contar la historia de una persona que va corriendo y que termina saltando y ganando una medalla, tengo que llegar primero por los pasos de cómo él va caminando, cómo va corriendo, cómo después salta y luego gana un premio. Pero para eso tengo que mostrar esta secuencialidad. La diferencia entre una secuencialidad temporal y una causa y efecto es que la causa y efecto normalmente no es necesariamente están ligadas a la cuestión del tiempo, sino que la causa y efecto de un tramo en específico puede ser la causa de otra cosa y a la vez dos elementos separados pueden ser el efecto de otra cosa mucho mayor. Es decir, hay grados de jerarquía entre las causas y el efecto. Que una cosa se haya ocurrido es a la vez un efecto o una causa de algo mucho más grande. Mientras que en lo cronológico todo tiene que seguir al pie de la cronología. No se puede saltar, es estricta. En los textos argumentativos, como ya expliqué, la idea principal se convierte en la idea tesis, es decir, la idea que intenta influir
y las ideas secundarias se convierten en las bases, garantías y respaldos, cada una con argumentos para defender, proteger a esta tesis de ser eliminada por cuestionamientos del receptor y a la vez le dan refuerzos a la idea que se le está proveyendo, se le está inculcando al receptor para que así pueda ser asimilada. La argumentación deductiva, en este caso, como podemos ver, en los textos argumentativos se explica la tesis y luego se explican los argumentos, igual que como se hace en los párrafos de carácter analizante del texto expositivo. Es decir, muestro lo que quiero decir y explico el por qué se da. En cambio, la manera sintetizante, es decir, la manera en donde yo dejo que al final se resuelva todo de un texto argumentativo, se llama argumentación inductiva. Es decir, doy los argumentos, exacto. La última parte de esta... ¿Aló? Por favor, me dicen si está bien todavía, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, sí se escucha. Ya que no sé si se dieron cuenta que salió el símbolo de conexión inestable, entonces... Bueno, lo último que voy a decir de esto es que la último tema de argumentación que es importante para los tipos de preguntas son las argumentaciones que son las más enredadas. Literalmente, el emisor muestra su tesis y sus argumentos, pero a la vez aprovecha del tiempo para mostrar el por qué otra tesis que es contraria a la de él no es correcta. Es decir, se da el tiempo de hacer el enfrentamiento de su tesis con la tesis enemiga y usando sus argumentos para destruir la tesis enemiga. Por lo tanto, en este caso tiene como dos objetivos. Primero, modificar la conducta del receptor, que siempre va a ser un texto argumentativo, y a la vez cerrar de manera completa el argumento que se está planteando, porque en este caso se intenta destruir la tesis enemiga. Aquí lo vimos lo de la carta de Albert Camus, después vimos lo que era dando inicio a lo que íbamos a ver hoy día, que es el campo semántico, los sinónimos y antónimos y el contexto. Porque sí, señores, nosotros para poder entender el texto, no podemos desligarnos del contexto en el que se crea. Y por lo tanto, entender que las palabras que nosotros utilizamos pueden diferir, o sea, pueden ser diferentes a cuando nosotros las enfrentamos en un texto de cualquier carácter. Por ejemplo, un texto que sea mucho más usará palabras que funcionan en su contexto de informalidad, pero no necesariamente es la informalidad general de las personas. Daré un ejemplo. Si el texto habla que lo pasó chancho la semana pasada en esa fiesta que organizó el curso por el viaje de curso de estudios, solamente los que entiendan la connotación de chancho como algo bueno podrán contestar bien la intención que se le dio a este texto, mientras que los que tomen perdón, tomen el carácter denotativo, es decir, el carácter del diccionario de la palabra chancho de este texto, hará que no entienda y por lo tanto piense que algo que realmente fue bueno dé el efecto contrario y se piense que sea algo malo. Por lo tanto, el cómo se utilizan las palabras en el momento adecuado va a ser importante para nuestro análisis. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Aquí, como se dan cuenta, les doy como un ejemplo de cómo funciona el subrayado comprensivo, en donde primero destacamos la idea principal y vamos destacando cosas que sean importantes, que nos haya llamado la atención, y cosas que pueden ser un elemento más destacable que otro en cuanto a lo que nosotros estamos dando cuenta. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que vimos. Mm. Hasta aquí, dudas, consultas, ¿se entendió más o menos? Porque vamos a nadar sobre
esta cosita final de cómo funcionan las palabras determinado el contexto. En esto nos vamos a centrar hoy y vamos a intentar ser lo más eh, pedagógicos entre sí porque vamos a desarrollar un texto entre todos nosotros, ¿ya? Consultas, dudas, preguntas, quedo a su espera. No, profe, yo entendí. Ya. ¿Alguien más? Gracias, señorita Jata. Eh, ¿Alguien más? ¿No? Yo, profe, ¿Abajo? yo. Tengo una duda. Diga. Al escribir el texto o hacer un párrafo, ¿se pueden intercalar o no? Cuando uno va, por ejemplo, a un texto, un párrafo y lo junto, ¿se puede hacer así? A ver, ustedes cuando pueden crear un texto, o sea, no lo vamos a crear directamente, pero entiendo la idea. Cuando Sí, uno crea un texto, o sea, de su propia imaginación para crear algo que le están pidiendo, ustedes pueden, dentro de de ese párrafo, siempre y cuando sea pertinente a lo que ustedes estén escribiendo, pueden colocarlo sin ningún problema. Ahora, normalmente en ese caso se utilizan los signos de puntuación para ir cambiando de tema en tema. Por ejemplo, si usted está hablando sobre cómo los telescopios revolucionaron la observación del mundo, al principio va a dar una introducción sobre qué son los telescopios, de dónde viene el proceso de analizar los cielos, ¿ya? Más adelante va a aterrizar eso, que es algo muy general, muy etéreo, a una cosa más restringida, que es el caso de la observación de estrellas. En ese caso va a meter el tema de, por ejemplo, el instrumento que se utilizaba o que se utiliza para analizar las estrellas o ver la distancia entre las estrellas, que es el caso del telescopio. Cada vez que va cambiando de tema de una cosa mucho más etérea y grande a una mucho más reducida, poco a poco, lo que usted está haciendo es ir cambiando de tema a un tema más específico. Y normalmente los signos de puntuación le dice a usted que cuando cambia de un tema drástico a otro tema drástico, usa el punto y aparte. Y eso le sirve para hacer el cambio entre un tema A y un tema B. Es libre de no cortar el tema por decisión suya como emisora del texto, pero normalmente cuando se termina un tema y se sigue manteniendo este hilo argumental sin darle un descanso coherente, tiende a haber un pequeño problema de estructura, de estructura textual en cuando se hace. ¿Se puede permitir? Sí, pero normalmente siempre respetando lo que se dice en cuanto a signos de puntuación y a cómo se aplican estos dentro de los textos, tiende uno a cada tema empaquetado en un párrafo. Y dentro de estos párrafos se van desarrollando cosas mucho más específicas, para también un alivio del propio lector, porque recuerde de que el texto que usted escribe va a ser un texto que va a ser leído por alguien y normalmente, si usted no le da, por ejemplo, temas para que pueda respirar o dar cortes de los temas de que usted está dando, o sea, por ejemplo, un tema A y un tema B, si no hace el corte, aparte de que la persona que lee no va a tener tiempo para respirar, eso también es un pequeño problema que de repente nos olvidamos, eh, se terminará dando él mismo el receptor el corte donde él piense que sea lo competente para llegar a ese orden que se necesita para entender los textos. No sé si le quedó claro eso con la pregunta. Claro, entonces cuando yo quiera hacer un texto, tiene que ser lo mismo y O sea, ponerlo n- aparte y todo eso, o ¿cierto? sea, no necesariamente, como le dije, usted puede incluir todo lo que usted quiera y que piense que es necesario en un texto, pero Ah, ya. normalmente los temas se van a ir poco a poco cuando usted lo vaya escribiendo, se va a dar cuenta que va a ser más fácil entenderlo usted cuando lo relea, porque normalmente uno tiene que releer lo que escribe. Que leerlo más de 2 veces para entenderlo. Ujú. Entonces se va a dar cuenta de que su propia mente, después de haber leído tantos textos en el pasado, los que le enseñan los profesores durante sus años de estudio y todo eso, se va a dar cuenta de que todos los temas de los textos van empaquetados y usted
por inercia va a empezar a hacerlo igual. Y si llegase a hacer como diciendo, no me importa el estándar general y lo hago como yo quiera, se va a dar cuenta que le va a ser más difícil continuar con un hilo cuando ya el texto sobrepasa su nivel de temas en un solo párrafo. Puede hacerlo, es libre de hacerlo, pero se va a dar cuenta que le va a ser mucho más cómodo ir separándolo por pequeños temas que sean referentes a un caso más específico y ayudar a entender para que su receptor entienda lo que usted está escribiendo. Porque recuerde que esto, la comunicación es dual, o sea, no sirve de nada escribir cosas si nadie al final va a poder ser capaz de entenderlo. No sé si con eso le quedó Ah, claro. mejor. Ya. Entonces, me alegro. Ya. Entonces, volviendo a nuestro tema, vamos a analizar y vamos a seguir viendo esto, pero ahora de una manera mucho más didáctica y no tanto de perorata como se lo da su profe de repente. O sea, de tanto bla bla. A ver, partimos esta guía que es la guía de la interpretación del lenguaje figurado. Antiguamente, voy a hacer la salvedad, como se dice actualmente, el disclaimer, que antiguamente para el efecto de la prueba PSU, que es la antigua prueba de selección universitaria, normalmente había un ítem que estaba junto con la interpretación del lenguaje figurado, que era el léxico contextual. Hasta donde yo tengo entendido, la PSU, eh, sí, no se preocupe, estamos igual. Y cuando le llegue la guía dentro de la semana, es lo mismo que estamos viendo ahora. Así que no se preocupe, tranquilo. Estamos todos igual. Eh, como decía, en su momento tenía un apartado en donde les daban palabras y uno tenía que reinterpretar lo que decía el texto usando el contexto que se estaba mostrando ahí. Es decir, se subrayaba una palabra y uno tenía que entender o demostrarle a la prueba qué significado afín tenía la palabra destacada con un listado que aparecía en la hoja de respuesta. Afortunadamente ese tema está superado. Ahora literalmente la prueba solamente es comprensión lectora, lo cual no sé si es mejor o peor, pero así es como funciona ahora el sistema de, de proceso de selección. Por lo tanto, dejando un poquito de lado el léxico contextual, vamos a hablar de la otra pata del léxico contextual, que es la interpretación del lenguaje figurado. A ver, quiero que entiendan una cosa desde el principio. Lenguaje figurado son técnicas que tiene el emisor de un texto para darse a entender de una manera más práctica, más didáctica, mucho más básica en su estado de enseñanza y de una manera mucho más elegante, ¿cómo se llama? Retorcida o embellecida en su lado más artístico de un hecho o de una circunstancia que se da dentro del texto. Es decir, como las palabras dentro del lenguaje pueden tener significados distintos dentro de una misma oración, porque cada una tiene un significado independiente, es la habilidad del emisor para jugar con estas palabras el que va a demostrar cómo él puede usar estas técnicas para dar a entender mejor su tema o para aumentarle el nivel de dificultad para las personas que crea él que sean competentes. Es decir, si el emisor de un texto sabe que las personas que van a leer el texto son personas de su mismo nivel de conocimiento o más, es muy posible que el emisor pueda usar lenguajes diferentes para embellecer, es decir, darle un carácter más artístico a lo que está tratando de decir. En cambio, si es un hecho más pedagógico, es decir, reforzar la idea que tiene el emisor de darle información a su receptor,
buscará técnicas para asemejar elementos de otro tipo para dar a entender cosas dentro de su texto. Lo vamos a ver con ejemplos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo les dijera que a ver, que la lluvia literalmente es el proceso de lluvia o el impacto de la lluvia que tiene la tierra es como la regadera que nosotros usamos para humectar la tierra de nuestra planta en una maceta, es una forma de decir, de comparar un hecho en pequeño que podemos entender a un hecho mucho más grande, a una escala mucho mayor. O al revés, que yo use la regadera en una planta que está en una maceta, es lo mismo que la lluvia moja la tierra para dar agua a las plantas del mundo. ¿Ya? Es una forma de dar a entender significados en una comparación o en una metáfora. Pero para esto, para entenderlo desde el inicio próximo, desde el inicio, desde, como dirían los matemáticos, desde los axiomas del lenguaje, ¿se acuerdan que en la clase número 1 yo les hablé que todas las palabras tenían un significado, que tenían un significado raíz y que de ese, dependiendo de lo que fuéramos agregando, matizábamos ese significado a la cosa que nosotros necesitamos? Como por ejemplo la palabra hermosa, que normalmente si yo digo hermos, digo belleza. Cuando digo hermosa, doy el significado de mujer, o sea, mujer hermosa, bonita, agradable a la vista. Y si yo le agregaba, por ejemplo, una S final, daba el carácter plural a una palabra, es decir, pasaba del concepto de belleza al concepto de belleza ligado a una mujer y ha ligado a muchas mujeres. Eso es lo que normalmente vimos en la clase número 1, que fue el tema de los significados, de los signos y todo eso. Pues bien, retomando esa vieja clase que ya nadie se debe haber acordado, cuando nosotros pensamos en una palabra, en un concepto, normalmente en la cabeza siempre tenemos el mismo concepto genérico que después vamos aterrizando al mundo dependiendo de cómo lo necesitemos. Voy a hacer una pregunta que suena tonta, pero es buena para ejemplificar esto. Cuando yo les digo una silla, ¿en qué tipo de sillas piensan? Alguien que sea un voluntario para que me diga, si no les digo yo de cómo lo piensa, a ver si es que es más o menos correcto. ¿En una Cuando silla de madera? ¿Voluntario de qué? A ver, cuando uno piensa en una silla, descríbanme alguien como voluntario, descríbanme cuál es su silla en su mente. De madera, con 4 patas. Correcto. Más de alguno le habrá sonado que cuando yo le digo, mira esa silla, normalmente en su mente está la típica silla que tiene un respaldo, que es de madera, de color media café, puede ser café blanquito o café oscuro, pero da igual, pero es café, madera, 4 patas, que sirve para sentarse, ¿verdad? Sí, o si no, una silla de estas de que son como de metal, fierro, algo así. Eh, Esas, aprovechamos de nuestro San Google. sí, pero a veces así es también que ponen en los hospitales. Esa Sí. igual se me A ver, les voy a preguntar de la siguiente manera para que se me entienda mejor el ejemplo. Cuando yo les dije silla, ¿a ustedes les parecía una silla como esta en su mente? Sean sinceros. A mí no, a mí parece no. O A mí sea, me parece la de al lado, mire, esa, esta se no, parece como la más genérica, ¿o no? esa. Porque esta es silla, Sí, esta pues, también es silla, pero pero no es la como misma. esta, Sí, más o menos. sí, pues.
pero hay Como- diferentes tipos de silla y no exacto, puedes comparar una con la otra haciendo que no son iguales, pues algo ilógico. correcto. Eso es lo que yo voy, a eso yo voy con este ejemplo. Cuando nosotros tenemos en el mundo el concepto de algo, lo tenemos de una manera muy genérica y ampliada. Como por ejemplo la palabra que nos dan aquí, que es perro, que en este caso sería mamífero carnicero doméstico. O sea, carnicero que le gusta la carne, que le gusta comer carne. Aquí en este caso también podría decir carnívoro. Y por lo tanto tenemos tres elementos que identifican o conforman a una palabra, que en este caso es la palabra perro. En el caso de la silla sería objeto para sentarse de madera con cuatro patas, por ejemplo. Dependiendo de lo que nosotros encontremos en el mundo o dependiendo de cómo lo podamos interpretar, el concepto va a ir variando entre una cosa mucho más cercana a nuestro ideal general a uno mucho más alejado. Como por ejemplo, si a mí me muestran que esta silla es la que está en el mundo real, esta es la que está aquí con la silla, con la mesa, muy posiblemente está muy cerca de lo que yo siento que es el concepto completo de silla. Pero si, por ejemplo, me dicen, a ver, busquemos una que sea media rara. A ver, aquí, esta. No me mandes a los supermercados, por favor. A ver, aquí. Esta que estoy aquí, la silla plegable azul. Si yo les digo que eso es silla, ustedes también me van a decir, correcto, eso es una silla. Pero si se dan cuenta entre el concepto que nosotros manejamos en la cabeza al que está aterrizado son diferentes. Primero, Sí, no es porque de... no es de, adelante. no es de madera, no tiene las cuatro patas, lo diferente es que esta es como de fierro, tiene una Ujú. parte que solo se puede tirar para atrás, pero sin la madera, o sea, la madera es lo que realmente es una silla. Eso es una silla extraña Pero por ahí. sí, pero caen dentro del mismo conjunto de sillas. O sea, si yo tuviera que juntar todas las sillas del mundo y tuviera que unirlas con un lacito, esta silla de aquí y esta silla de aquí están dentro del mismo concepto, ¿verdad? Al igual que esta que tiene ruedas, que está mucho más alejado. Esto es plástico con ruedas. Sí, entonces Ahora, todas son diferentes, no son iguales. ah, ahora, esto también es una silla. No, Google, no me mandes. Bueno, esto también es una silla. Sí, ¿Cuenta o no cuenta? es una silla, pero es más larga y las cuatro patas las tiene, pero a los lados. Y a esos Correcto, lados donde uno puede apoyar el brazo o la mano y así uno ah, se estira para atrás. correcto. ¿Qué quiere decir? Pero esto también cae dentro del concepto de silla, al igual que el concepto de esto, que aunque sea un piso, que se le llame piso, tiene la Pero misma función que la silla. sí, tiene la misma función, solo que hay sillas en forma de pisos, bancas, sillas. Correcto. A Entonces todas eso es lo que yo voy que entiendan. Son el mismo concepto, pero dados vueltas en diferentes sentidos. Uno más cercano a la función, otro más cercano al concepto en varios, en común, o sea, no solamente uno que se siente, sino que varios se sienten, o el concepto más de material, que es lo mismo, pero de diferente material. Ahora, en el campo semántico funciona de la misma manera, es decir, las palabras, dependiendo de dónde estén en los campos semánticos, van a estar más o menos alejadas una de la otra. Cada palabra se encuentra muy cercana a las otras por su significado, pero siempre una diferencia específica las separa del resto. Por eso se afirma que el campo semántico tiene como característica una zona de significación común. Esto es importante. Todas las palabras tienen una zona de significación común. Es como si fuera un sistema solar.
la palabra núcleo, que es este concepto abstracto, está en el centro, es como el sol, y todo lo demás orbita alrededor de esta palabra. Mientras más alejados estén del núcleo, menos afinidad tendrá una palabra y estará más afín a otro campo de grupo. Aquí lo podemos ver de una manera mucho más simple. ¿Qué tienen en común la silla, el sillón, el taburete, el escaño y el puff? El concepto de respaldo, es decir, algo que yo pueda apoyar la espalda, la silla y el sillón y el escaño lo comparten, más el taburete y el puff no. Que lo use una sola persona, la silla, el sillón, el taburete lo usa y el puff también. Pero el escaño es diferente porque el escaño es de más de una persona. Que todas sirvan para sentarse, todas lo comparten. Esta es la característica que los mantiene unidos dentro del campo semántico. Que tengan brazos para apoyar los hombros, solamente el sillón y el escaño lo tienen. El puff no lo tiene, porque el puff uno se sienta y se hunde. Por eso mismo. Y de hecho, si algunos puffs son muy profundos, uno no sale de ese puff. Vale. Imagínate un puff en forma de silla. Claro que no tiene las patas ni el espacio, pero uno se hunde y se tira para atrás. Esa es la función del puff en vez de una silla. Por eso mismo, con el mismo ejemplo de la silla que está la señorita Evelyn aquí diciendo, que está muy bien, todas estas palabras tienen diferencias que van alejando o acercándolo dentro de lo que es el campo semántico, esta idea de que los une a todos. ¿Para qué el profe le está diciendo esto? Ya que cada palabra tiene su lugar específico dentro del campo semántico, significa que va a depender del contexto del texto cuál es la más acertada de usar. Aquí está el plot twist que venía. Es decir, hay palabras que van a significar exactamente lo mismo que otra, pero en el detalle técnico, es decir, en la función técnica, van a ser mucho más específicas al rol que usan en el contexto que otras. De eso sirve el tema del campo semántico. Es una cosa que es difícil de asimilar, pero espero que lo hayan podido asimilar bien. El significado puede ser más o menos preciso según la necesidad de la comunidad idiomática. Eso, en la medida en que un término posea más semas, es decir, más conceptos afines, su significado será más específico. Y aquí caemos a la categoría más obvia. Si dos palabras están muy cercas una de la otra en sus características, podemos considerarlas que son sinónimos, es decir, que podemos tomar esa palabra, reemplazarla por la otra, y la lógica que hay dentro del texto no se va a ver afectada. En cambio, un antónimo se considera una palabra, un concepto o una idea que ya no está ligada a la órbita de un campo semántico, sino que es literalmente el opuesto al campo semántico. Es decir, es el inverso a lo que estamos viendo. Si la materia es un elemento positivo, el antónimo en este caso en el mundo de las palabras sería la antimateria, es decir, el hecho inverso, opuesto completamente. Las palabras, por ejemplo, aquí, María es idónea para el trabajo. Idónea, la palabra aquí, idónea, que está aquí marcada. Si ustedes toman un libro de sinónimos y antónimos, le va a decir que idónea es un sinónimo de la palabra competente, hábil y capaz. Ahora, la palabra competente con la palabra hábil pueden que sean sinónimos, pero en un contexto pueden que una sea más específica de la otra. Competente, por ejemplo, significa de que algo tiene los requisitos mínimos necesarios para poder desarrollar algo.
Y una persona que es hábil tiene ciertas habilidades que son necesarias para realizar un trabajo o algo, un hecho, un elemento. Una persona que es hábil puede ser más que competente, pero una persona que es, ¿cómo se llama? Pero una persona que llega a ser competente no necesariamente es hábil en algo. Es decir, tiene cierto, ciertos recursos para poder desarrollarlo, pero no necesariamente determina el carácter que sea hábil o habilidoso. No sé si me entienden esta sutil diferencia. ¿Por qué se hace esta sutileza? Yo Dígame. entendí Eh, porque las palabras ujú. dicen lo que uno puede ser, pero no siempre va a conseguir las mismas palabras. Por ejemplo, si yo digo, oh, yo soy capaz de esta cosa, sí, puedo ser capaz, pero van a haber otras cosas que yo no voy a poder hacer, pero lo puedo intentar. A eso me refiero yo. ¿Está Eh, bien? Más o menos. A ver, cuando hablamos en el caso de sinónimo, no estoy diciendo de que pueda ser incapaz de otras cosas, sino que, a ver, ¿cómo me explico? Imagínense que hay un juego, imagínense que hay un videojuego que necesita, por ejemplo, ciertas cosas para poder funcionar. Primero, necesito un comando, es decir, algo en donde mandar los comandos para que el juego se pueda desarrollar. Puede ser un controlador, puede ser teclado y ratón, puede ser inclusive audio, es decir, que yo vaya diciendo las órdenes por audio y el computador al escucharlo lo transforma en órdenes para el videojuego. Es decir, necesita algo para que pueda hacerse funcionar. Una persona competente, en este caso, para el videojuego, es una persona que tiene lo necesario para poder hacer funcionar el videojuego. Por ejemplo, si se necesita teclado y ratón, tiene que tener como mínimo teclado y ratón. Si se necesita teclado y ratón, significa que necesita tener manos. Si no tiene manos, no es competente para el videojuego, aunque lo lamentemos, porque el videojuego requiere que lo puedas controlar. Y si el control es teclado y ratón, que usan manos para funcionar, si no las tienes, no eres competente. Ahora, eso es competencia, ser competente en algo, es decir, tener las habilidades o, en este caso, los recursos mínimos necesarios para poder hacer algo. Pero hábil es una persona que no solamente tiene los recursos mínimos, sino que tiene cierto elemento diferenciador o elemento que lo hace ser más apto o más útil en eso. Por ejemplo, si la persona competente puede terminar el juego, no necesariamente va a tener la mejor puntuación del juego. En cambio, una persona hábil en el juego es posible que tenga una puntuación más alta que una persona competente, porque tiene cierto recurso especial que le da ese plus. Mientras que el competente es literalmente tener lo mínimo para poder hacerlo. Es decir, poder echar a andar el juego y que puedas terminarlo. Esa es la diferenciación. Que aunque son sinónimos y en el contexto del vacío, competente, hábil y capaz, son sinónimos, es decir, son igualmente usables tanto de una forma como de otra, dependiendo del contexto que se usen, puede que sea más específico o ¿cómo se llama? Preciso decir que algo puede ser más competente que hábil, aunque los dos comparten el mismo campo semántico. A eso es lo que me refería, de que todas las palabras tienen su propio significado en sí, como las sillas, que tienen características específicas, y aunque compartan una característica que los une,
En el contexto adecuado, una puede significar A y la otra puede significar B. Y eso es lo que hace la diferencia en entender entre cuando nos están hablando de una manera real o nos está hablando de una manera figurativa. Porque cuando estas diferencias se van separando mucho, empezamos a hablar de lo que es el lenguaje figurado. Ah, cuando las palabras están relacionadas, como lo vimos en el cuadro de la página anterior, se conforma un campo semántico. En el campo semántico, todas las palabras tienen por lo menos un rasgo en común, pero no son necesariamente sinónimos. Incluso pueden tener diferencias específicas de significado. Por ejemplo, miren que el profe se lo sabía. Los términos prólogo, inauguración y génesis, los tres significan inicio. Prólogo es normalmente usado para historias. Inauguración normalmente se utiliza para cuando un edificio va a ponerse en funcionamiento por primera vez. Y Génesis se utiliza de una manera mucho más bíblica como el origen de algo importante o de algo relevante. El génesis del mundo. Estos son los inicios de algo, sin embargo, no son exactamente sinónimos. ¿No? Y en estos casos se llaman palabras afines. No sé si se habrán dado cuenta en su momento, pero cuando han visto un libro de sinónimos y antónimos, siempre dicen libro de sinónimos, antónimos y palabras afines, porque realmente son eso. Son palabras que comparten una característica, pero están más alejadas de este campo semántico. Como por ejemplo el uso de la palabra naranja, que puede significar un color, según el contexto, o también como tipo de fruta. Además, no sé si sabían como dato curioso que muchas frutas en varios idiomas se traducen al castellano como manzana de algo, porque normalmente la fruta más común que se sabía, que se conocía, era la manzana. Y las otras frutas que existían en otras partes de los continentes o de las regiones dentro de los continentes, no se les tenía nombre y se les decía la manzana diferente, o sea, la manzana en color diferente. Y eso literalmente es la naranja, por ejemplo, o la pera, que es la manzana de este árbol o la manzana de aquí y de acá. Entonces, son elementos que en su momento, aunque se podría decir que la manzana es término como una fruta, en el punto actual del campo semántico están tan alejados que toman un nombre propio. Y es así como la podemos identificar. El contexto es fundamental porque es la forma en que nosotros nos basamos para poder darle sentido a nuestro texto. El texto que nosotros utilizamos tiene que tener un sentido y este sentido fue escrito bajo ese contexto, es decir, todas las características que están alrededor de la construcción de este texto, es decir, el tipo de registro, la forma en que se hizo, el nivel de conocimiento que se presume que tenía el emisor, el tipo de tema o el tipo de público al que va dirigido. El contexto permite restringir las posibilidades comunicativas de un mensaje. En cuanto a la particulación del significado, el contexto elimina las ambigüedades y señala las referentes determinados. ¿Cómo se puede desarrollar? Conocer el significado preciso de las palabras, distinguir el núcleo del campo semántico y luego reemplazar la palabra por el texto y ver que sigue funcionando. Voy a ser bien sincero con ustedes. El tema del reconocimiento por contexto es un tema muy complejo porque necesita mucha información previa de vocabulario y o cosas del destino. La única forma de ganar vocabulario es leyendo, comprendiendo, ir ampliando los conocimientos del texto, leyendo otros textos. Entonces, si ustedes no hacen la técnica metódica de ir analizando párrafos uno cada día, les va a ser muy difícil poder analizar el contexto porque necesitan ese colchón de conocimiento que tiene que ser personal. Entonces, por eso, la única forma de hacerlo es leyendo todos los días,
dándose el tiempo de leer y también de comprender de lo que estás leyendo. Es decir, no me sirve de nada leer y quedarme igual que como entré. Tengo que haber ganado conocimiento una vez que haya leído un texto, un párrafo. Y por eso es importante. Veamos este ejemplo de contexto y de léxico contextual. Esta es una actividad que dice de dos personas, de Jiménez y Yayo. Jiménez le dice a Yayo, ¿qué es lo que pretende? ¿Podría saberse? Yayo le dice, liberar a mi cliente. Y si se comprueba que ha habido mala fe en el acto de privación de su libertad, me querellaré contra ustedes. Eh, Claudia Barca, no se preocupe, le voy a ver, déjeme buscarla para que esté tranquila. Y ya sabe, la guía creo que ya se fueron entregadas, ¿ve? Y se van a ir entregando, así que no se preocupe. Abarca. Ah, Este es de la última. ah, aquí está. Sí, no se preocupe. No se preocupen. A ver, aprovecho que estoy en la Joaquín Orellana. Aquí está. Que no se le olvide, Monsieur Joaquín, porque si no, no lo anoto, y si no lo anoto, para todos los efectos, usted nunca estuvo aquí. Y será castigado como es debido. No, mentira. Eh, pero por eso, para que lo pueda anotar. Entonces, entiende, tenemos que entender lo que nos dice el texto. Una persona le dice a otra, ¿qué es lo que usted pretende? Y el otro dice, quiero liberar a mi cliente y si se comprueba que hubo mala fe en privarlo de libertad, me voy a querellar contra ustedes. Pregunta fuera de las preguntas que vamos a analizar. ¿Qué podemos sacar en claro de este texto? Porque aquí hay dos informaciones que son muy relevantes para analizar este texto. ¿Alguien se lanza al agua? Lo voy a agrandar por... Aquí dice que qué pretende podría ser y yo dice liberar a mi cliente. Está como diciendo que está en un juzgado tratando de liberar a su cliente que está condenado. Correcto, señorita Evelyn y la señorita Valentina están en lo correcto. Podemos interpretar que Yayo es un abogado, una persona que está litigando por otra persona. Si encontramos que Yayo es un abogado y como dice, me querellaré contra ustedes, también podemos inferir, podemos deducir a través del texto que Jiménez es una figura de autoridad, muy posiblemente policía. ¿En qué me baso esto? Porque aquí el texto literalmente me lo está gritando en la cara, en la cara. Porque si yo soy abogado y estoy viendo que alguien le está haciendo mal a mi cliente y yo tengo el derecho de poder querellarme contra alguien, es decir, acusarlo por lo que hizo mal. La otra parte, en ese caso, tendría que ser la persona que ha estado haciendo este acto, que es una persona que nosotros podemos presumir que es de autoridad. Porque si no fuera de autoridad, no sirve de nada querellarme porque la querella solamente funciona con personas con autoridad, en este caso. Porque si no, sería demandar, ¿ya? O llamaré a la policía en el caso de que no fuera ¿cómo se llama? Una autoridad, un agente de la ley. También tiene que ver que ya yo está con Jiménez tratando de liberar a su cliente, porque capaz que, no sé, haya roto una ley o faltarle respeto a un carabinero, puede ser una de esas cosas que uno se lo imagina. Lamentablemente, señorita Evelyn, no podemos presumir más allá de que Yayo es abogado y que Jiménez es una persona de autoridad, porque el texto no nos dice nada más, de hecho ni siquiera eso.
Más adelante nos vamos a ver aquí en el entre paréntesis que realmente están actuando como que uno es policía y el otro es abogado. Sí, Pero técnicamente hablando, solamente podemos inferir de que una persona que hizo algo, les privaron la libertad y Yayo quiere liberarlo. y que los dos están tratando de liberarlo. No, Eso es. solamente Yayo, porque Jiménez solamente lo pregunta. Pregunta qué está haciendo, como diciendo, ¿qué haces? Entonces, como diciendo, ¿qué haces? Libera a mi cliente. Y si algo pasó entre medio, los voy a acusar. O sea, literalmente es eso. Ahora, lo que después dice aquí en el entre paréntesis nos da a entender de que ellos están actuando en cada uno de sus roles. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, según el texto, Yayo es médico, actor, abogado, cirujano, ¿cuál sería la respuesta correcta? Abogado. Correcto. ¿Por qué abogado? Porque Yayo es el personaje. Aunque sea una parodia, es el personaje de Yayo. Y yo pregunté por Yayo, personaje. Pero si yo hubiera preguntado, el texto anterior es un, ahí cambia, porque ahí yo habría dicho es una obra, no es un diálogo ni nada. ¿Se dan cuenta de la sutileza? Es una trampa muy sutil, pero hay que aprender poco a poco a ir manejando este tipo de texto, ¿ya? Vamos a buscar las palabras importantes. Marco marco esta palabra y marco esta palabra. He marcado 3 palabras. Según lo que están diciendo estas palabras y lo que aprendieron del campo semántico. Es decir, palabras que sean similares y que no alteren el significado original de la palabra. ¿Con cuál de estas 5 puedo cambiar la palabra pretende y no alterar su significado? Coteja, aspira, intenta, consigue, propone. Intenta. Intenta. ¿Ya? ¿Por qué Sí, intenta y no aspira? porque está intentando de, no sé, por ejemplo, si hizo algo malo, está intentando de defender a la persona que hizo un delito. Y Vamos. también podría hacer la otra que iba a decir que era una que está por aquí abajo, ¿cómo que era? Ay, aspira, esa, en Ya. esas dos. Vamos. Gracias, señorita Evelyn. Pero sí, la respuesta correcta es intenta. Ahora, le voy a explicar por qué. Aspira, cuando yo uso la palabra aspira, es algo como un deseo, una intención superior. Yo deseo convertirme en juez. Yo deseo terminar mis estudios. Yo deseo sacarme buena puntuación en la prueba. Es una aspiración de algo grande, de un intento de algo grande. Y aunque esta cabe bien en la palabra pretende, tenemos una que es más específica, porque una es sueño y otra es posibilidad, porque intenta es algo que yo estoy activamente buscando, pero puedo fallar. Y eso es lo que está preguntando Jiménez. O sea, ¿qué es lo que estás buscando hacer? No es una aspiración mía, es algo que yo estoy haciendo, pero que no tiene que ver conmigo, no es algo que me, ¿cómo decirlo? No es algo que vaya a algo más grande para mí, no es una meta, un deseo alcanzar, es algo que estoy haciendo por otra razón. Esta única forma a ver, aparte ¿cómo se llama? De por lógica, porque es mucho más específica,
La otra forma de entenderla hubiera sido buscando el significado de cada una de estas. Consigue no, porque consigue no lo ha hecho. Él lo está buscando activamente para el futuro. No es que lo haya conseguido. Y proponer es literalmente decir, ¿pueden liberarlo, por favor? O sea, es como decir, le doy la pelota a la otra persona para que la persona me diga sí o no. Y yo no estoy buscando eso. Yo estoy literalmente diciendo, aunque me digan que no, seguir buscando casos para que pueda liberarlo. Por lo tanto, por eso ni propone, ni consigue, ni aspira, ni coteja. Eh, Coteja es como más, ¿cómo se llama? Más técnico de lo que está comparando. Y por eso mismo, de las 5 que aparecen aquí, la más específica y la que cabe bien y que podría yo colocar aquí sin que cambie el significado completo, es la letra C. Privación. Esta va a ser más difícil de entender. Privación. Privación de su libertad. Algo constriñe la libertad, algo la encapsula. Deja que yo no sea capaz de ejercer mi libertad de manera efectiva. ¿Con qué palabra yo puedo transformarla y que no cambie el significado? Dígame. Significa propone, la E, ¿Cuál? No, 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 aquí privación. Sí, ya le dije que esta era la correcta. eh, rebaja, ¿Ya? ¿Por qué dice que rebaja? Lance lo que quiera, si no se preocupe. Y si alguien más tiene para contestar, adelante. Yo esto me encanta, así que denle nomás, disparen. Ya sea por el chat o por el audio. por lo que está subrayado debajo de lo blanco, empezando de libertad desde ahí hasta la última, actuado, hasta esas dos. Ah, Aquí, a donde está marcando usted, ahí ya. hasta ¿Y por actuado. qué, y por qué diría usted que eso refleja la palabra rebaja? Porque yo le estoy preguntando la palabra privación. Yo la quito y pongo aquí rebaja. ¿Será el mismo sentido que está buscando Yayo? No, Entonces no es correcto. baje un poquito que tengo que leer. Ya. Le dejo ahí para que lo lea. No, pues, profe, más abajo donde está la La oportunidad. alternativa. Ahí está. Yo creo que rebaja. Ya, y me da una explicación de por qué. Vuelvo a repetir, nadie que se asuste ni que parezca ni nada, porque es normal. Tírense al agua porque aquí hay que aprovechar de tirarse al agua. Y si no caen en agua, no se preocupen que tenemos camilla y tenemos sangre para darles sangre, así que tranquilo. Aquí nadie se muere. Porque es la Aquí, palabra que me concuerda con lo que dijo. ya. Vamos a ver una cosa. ¿Es explotación? ¿Sí? ¿Esa es? Explotación es usar algo. Ahí está, ¿ves? Rebaja. Disminución o reducción especialmente del precio de alguna cosa. Cantidad que se rebaja del precio de una cosa. Ese es el significado de la palabra rebaja en castellano. Ah, sería como, ¿puede rebajarme esto para poder comprarlo? Algo así, Sí. ¿cierto? Entonces, Ahora, leamos el texto. El texto, Mr. Texto, ¿qué nos dice? Si si ha habido mala fe en el acto de privación de la libertad. O sea, yo literalmente dije, a este que es cliente de Yayo, no voy a dejar que se mueva. Lo voy a tener encarcelado. Entonces, la palabra encarcelado, o sea, que no lo pueda dejar mover, puede ser reemplazado por la palabra rebaja. Y, profe, y no por esa, porque no, significa
sería como que, oiga, como que si yo comprara el caballero que está encerrado para poder sacarlo, algo así. Sí, por lo tanto no se mantiene el significado original, ¿verdad? Sí, pues no es correcto. Explotación, para el que lo buscara el significado. Conjunto de elementos o instalaciones destinadas a sacar provecho de un producto natural. Utilización de una persona en beneficio de propio de forma abusiva, especialmente haciéndola trabajar mucho y pagándole poco. Ahí tienen las dos acepciones de la palabra explotación. Muy posiblemente en este caso están usando explotación para lo que decía la señorita Claudia en su segunda acepción. Utilización de una persona en beneficio propio. Y Pero tampoco sería recomendable en explotación. es O sea, que no yo es les pregunto a ustedes, mis queridos alumnos, si es yo cambio privación por explotación, ¿siguen manteniendo el mismo sentido? no, no lo sigue manteniendo. No, porque vimos el significado de la palabra explotación, que es literalmente abusar de alguien, correcto, abusar de alguien, pero es Utilizar, literalmente sacar recursos de él. Y hasta sí, donde yo tengo entendido, cuando yo no, privo de la libertad de alguien, literalmente lo estoy encarcelando, yo no me estoy beneficiando de sus recursos. lo que No es una está, obligación a que trabaje. no, y cuando uno en realidad está encerrando a alguien es por un crimen que hizo o por justicia, supongo. Sí, pero en este caso, sin importar lo de por qué está ahí, Sí, pues, necesito que entiendan cómo van funcionando las palabras por el contexto. sí, Ahora, porque si no serviría tampoco. ya, no se preocupe. Señorita Agatha Farías, no se preocupe. Wow, voy a tener que dejarle la guía como tarea, pero voy a, para que lo vaya entendiendo. Vaya que me, a ver, a ver, si yo les dijera que la respuesta correcta es dieta, ¿me creerían? Bueno, por lo menos yo sí. Sí lo sé, pero lo dicen, claro, lo dice el profe y por eso lo entiendo, pero quiero que ustedes sepan por qué. Profe, yo dije, estaba viendo presuición. Ah, sí, se lo muestro también. Sí, presuición. ¿Qué significaría eso? Presunción. Mm, Vanidad que muestra una persona que presume alardea de sí misma de sus propias cualidades. O sea, decir, ay, yo lo hago porque soy genial. o decir, Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios. es como Sin decir, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa siempre? Ay, y yo lo hago porque soy bacán y yo puedo. Es como queriendo decir, yo puedo porque yo puedo. Y presumo lo que uno hace, o lo que uno tiene, o lo que uno quiere. por eso mismo, entonces, si se da cuenta, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el ejemplo. Ahora, Sí, quiero que ustedes vean lo que significa la palabra dieta. sí, eso me tiene intrigada. Control o regulación de la calidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal. Eso es lo que nosotros conocemos de dieta. Conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. Pero yo quiero que ustedes se pongan aquí. Oh, cosa misteriosa. Control o regulación. Cuando yo hago una dieta de algo, yo literalmente estoy regulando. Si yo me voy a lo que dice dieta parlamentaria, constituye la remuneración de los senadores y diputados perciben mensualmente, que es equivalente al sueldo de un ministro de Estado. ¿Por qué se le llama dieta? Porque literalmente es lo que ellos pueden sacar para sí para evitar que se coman todo el dinero del Estado. Por lo tanto, es una restricción a algo que ellos tienen. Tengan en presente de que los senadores y los diputados de un país manejan los dineros del Estado y por lo tanto no habría nada que los detuviera, por ejemplo, robarse el Estado para sí mismo.
técnicamente pueden, pero el concepto de dieta parlamentaria es porque literalmente es una restricción, es algo que se restringe, te limita, te crea un cerco, te crea un campo. De aquí no pasas, pero de aquí hacia acá es tuyo. Como un círculo de fuego donde tú no puedes salir para ningún lado. Es Entonces, una restricción. Cuando yo hago una dieta me estoy restringiendo. El concepto de dieta es de restringir, privar. ¿Suena la palabra o no? sería dieta por En- restringir. por restringir. Ahí estaba. Ahí estaba. Y yo pensaba que era otra y miraba la de arriba, la miraba cada rato. ¿Será o no será? Yo creo que esto da, a ver, déjame ver qué hora es, porque tengo el chat aquí. O sea, ahí. Uy, quedan 4 minutos. A ver, vamos a hacer una cosa. La próxima semana yo voy a dejar esta misma guía y la vamos a ir resolviendo todos la misma guía. En esta semana le van a mandarla para que puedan ahí revisar, ver las cosas y vamos a hacerlo como la parte 2. Aquí literalmente puro trabajo de comprensión lectora. Ahora, esta es mucho más fácil, pero para que no se vayan con la espinita, la palabra parodia es una ironía. Podría haber sido imitación, porque la parodia es una imitación, pero cuando la imitación tiene carácter de reírse, Significaría ironía. ironía. Pachotada es lo mismo que ironía, pero pachotada es de un ámbito más coloquial. Remedio no lo es y chanza como elemento tampoco lo es. Tanto en este caso sería ironía. Entonces, señores, señoritas, Messier y mademoiselles, ¿qué les parece que la próxima semana analicemos los textos que tengo aquí de lenguaje figurado? Continuemos esto mismo donde lo dejamos y seguimos interpretando ya sin la necesidad de hacer un resumen ni nada por el estilo. Vamos trabajando con comprensión lectora. ¿Qué les parece? ¿Les A mí gustaría? me bien porque me gusta leer, así que a mí cuente conmigo. Ya, entonces quedamos como tarea de que en la semana le van a entregar esta guía y yo la voy a tener, la tengo completa porque, a ver, no me gusta hacer spoiler, pero Perdón si aquí me está la repito. respuesta, actividades, está la respuesta de aquí, porque sí, el Ya. profe hace su trabajo. Y la próxima semana continuamos con esto para que así vayamos entendiendo bien y vamos desarrollando usando las técnicas que ya hemos visto. No se preocupe, Monsieur, o sea, Mademoiselle eh, Profe, Arregada. si pegué una risada, fue ¿Ah? porque si pegué una risa, fue porque el gato se tiró a la puerta buscando una mosca. No se preocupe. Valeria Arregada. Aquí está, ¿ves? Profe, Dígame. usted me anotó. Señorita Evelyn González, ¿verdad? Sí. A ver. Evelyn González. ¿Aparece aquí? Ah, ya. 23. Sí, pues. Profe, yo le puedes. Yo le envié un correo nuevo al profe Víctor y a la otra tía. ¿Ya? Este es mi celular nuevo. Mi número es el mismo, pero perdí todo. Eh, Quería a ver, decir, perdió las guías, ¿verdad? sí, porque el correo que usted tiene ahí quedó en el teléfono que ya no puedo usarlo. Ya, hagamos una cosa. ¿Se puede comunicar con el encargado, Messi Víctor? Sí, sí, le envié el correo nuevo. Ya. Entonces, Dígale que le mande, por favor, el último correo de ahora, que le mandó las guías de la 3 en adelante, sí, y que le mande todo lo que tenga, y si no, yo le mando lo que falta. Por si acaso, para los que todavía estén aquí, por favor. esto de aquí, ¿Eso de ahí? Ay, profe, dije sacarle un pantallazo. Ay, profe.
Ya, ahí está lo que es el correo. De hecho, si se dan cuenta, miren, aquí es donde lo que me llegó hoy día. Y sí, señores, tengo 500 mensajes sin ver, pero veo los de Caritas, no se preocupen. De hecho, me acaban de llegar esto, ¿ves? Para que lo vean ustedes, ¿ves? Entrega Sí. guías de lenguaje 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se llamaba su correo, profe? Se lo muestro de inmediato. Ahí está. Deje escribirlo mejor. Raúl 15. CG15. Ahí. Te lo pongo más grande. Bueno, ya no puede más grande. Pero bueno, hasta aquí, dudas, consultas, algo que haya quedado en el tintero. ¿Se entendió la clase? ¿Les gustó? A mí sí me gustó, la clase estuvo bacán. Yo lo agradezco. También quiero escucharlos a ustedes también, porque sé que ustedes están ahí, pero de repente sé que me ponen de fondo como un stream y bueno, me gustaría que también participaran, pero oye, bueno, se les quiere igual. Sí. Ya, por si acaso, ese es mi correo electrónico, por si alguien necesita algo, ahí lo voy revisando. Y eso, no sé, algo más, creo que son las 8:30, así que aguantó la internet, por fin, aguantó la internet. Bueno, Ya, señores, señoritas, que les vaya muy bien. ya, Feliz fin de profe. semana, disfrútenlo, cuidado con el agua porque creo que se corta el agua, así Sí, que tengan cuidado, junten agua. oiga, profe, se cortó hace unos minutos atrás porque se cortaba a las 8 el agua. LOL. Oh no, ¿dónde está mi tecito? No voy a poder tomarme un té. Bueno, F por el profe, que estén bien, gente, y Ya, descansen. ya, chao, profe, descanse. Sobrevivan hasta la próxima semana.